Hay una palabra muy de moda en el mundo de la tecnología: blockchain. Se trata de la base del funcionamiento del Bitcoin. Ya sabemos que el blockchain da toda esa seguridad a las transacciones financieras con esta criptomoneda, pero su uso va mucho más allá. Se puede utilizar como una forma de certificar documentos, se puede utilizar para trazabilidad y también se puede utilizar en el sector de los videojuegos. Ramón Cano, CEO de By Evolution, nos cuenta cómo se puede aplicar esa tecnología a este sector de los videojuegos. Bueno, a ver, en principio hay que tener en cuenta que los videojuegos no dejan de ser tecnología de sistemas de información. Por lo tanto, el blockchain, al ser también una aplicación o un sistema de tecnologías basado en tecnologías de la información, está claro que las implicaciones o las aplicaciones pueden ser directas. ¿Qué es lo que la primera derivada en el mundo del videojuego que puede tener una tecnología como el blockchain? Pues bueno, en principio es poner en valor lo que son los activos digitales del propio videojuego. Estamos hablando de que todos aquellos activos que pueda tener un jugador en el juego, estamos hablando pues de un arma, un elemento, cualquier elemento del videojuego puede ser registrado como un activo. La segunda derivada es que estos activos se pueden intercambiar entre los propios jugadores de un juego. Aquí estaremos utilizando pues una herramienta clásica de la tecnología blockchain como es el token. El token, y podríamos acabar derivando en criptomoneda, por decirlo de alguna manera. Podríamos acabar en un escenario en el que los propios jugadores del videojuego estuvieran comerciando y generando valor a través de las criptomonedas en el propio videojuego. Esa sería una primera aplicación directa. Y para que entendamos un poco, ¿nos podrías explicar brevemente en qué consiste la tecnología blockchain? Porque todo el mundo ha oído que tiene que ver con el Bitcoin, pero bueno, realmente no es todo así, ¿no? No. Bueno, en principio, a ver, la tecnología blockchain nace para dar soporte a una criptomoneda que es el Bitcoin, hace 10 años o algo más de 10 años. Lo que ocurre con blockchain, más allá de la criptomoneda y del Bitcoin, es que tiene una serie de características que la hacen, o en cierto modo la configuran como una tecnología disruptiva. Estamos hablando de que blockchain en sí es una base de datos distribuida, por un lado. Por otro lado, tiene una herramienta muy potente que es el smart contract, que permite que el smart contract no deja de ser un programa que corre sobre esta red distribuida, y luego un elemento de intercambio que es el token. Estas tres características hacen de blockchain una tecnología altamente disruptiva. ¿Qué ocurre con blockchain? Un poco a colación de lo que estábamos hablando con los videojuegos. Lo que no puede suponer blockchain para un videojuego, pues es un cuello de botella, por decirlo de alguna manera. O sea, si introducimos una tecnología como blockchain en un videojuego, lo que no puede suponer es que incremente la latencia del videojuego y por lo tanto haga que el videojuego no sea viable. Entonces estamos hablando de que necesitamos tecnologías de blockchain que realmente gestionen masivamente transacciones y datos. Es un elemento clave para que blockchain pueda ser introducido en el mundo de los videojuegos. Yo voy a hablar un poco de programación de videojuegos, las posibilidades que tenemos con la programación de videojuegos en todos los campos y en todos los niveles educativos. Vamos a ver, yo soy profesor de formación profesional y lo tengo fácil porque de alguna manera
Utilizo la programación de videojuegos con mis alumnos y ¿qué conseguimos con la programación de videojuegos? Pues alcanzar un montón de competencias, tanto a nivel digital, tanto a nivel de tratamiento de sonido, a nivel de diseñador de videojuegos, lo que se llama el game designer, y sobre todo, que el que más me interesa, a nivel de programación, con el que conseguimos llegar a unos niveles de programación avanzada muy amplia, porque en mi caso yo siempre tratamos en programación de conseguir a niveles altos de programación orientada a objetos, y qué mejor sitio para aplicar la programación orientada a objetos que la programación de videojuegos. Entonces, pues desde mi punto de vista, lo que es la programación de videojuegos nos va a ayudar mucho para alcanzar todos los objetivos. Lo ideal sería, y que yo creo que por ahí van las vías del Ministerio y de las administraciones, de conseguir una FP reglada de videojuegos, porque realmente la industria está creciendo mucho y cada vez hay más herramientas asequibles y fácil de programar videojuegos, aunque hay que dedicarle también mucho tiempo y especialidad, pero la línea va con la que se creen estudios específicos de videojuegos. En otro nivel educativo, pues también hay muchas herramientas que nos van a permitir poder acercar el videojuego al alumnado en otras temáticas, también para poder programar y para poder aprender competencias de programación. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto con un centro de primaria, el CEI Rectora de la Calle, y los alumnos están creando lo que es el guión, están creando los personajes, están creando todas las dinámicas, y nuestros alumnos de FP pues igualmente están, de alguna manera, están creando la programación de toda esa dinámica que nos están pidiendo los niños, que la verdad que es increíble la gran capacidad de creatividad que tienen los niños de primaria. Esto también sirve de alguna manera para acercar la FP a etapas como la primaria, porque sí es verdad que la FP cada vez está cogiendo más auge y está siendo más demandada a través de la empresa, pero todavía hace falta una orientación profesional desde las etapas más iniciales, como es la etapa infantil. Entonces, temáticas como los videojuegos igual podría trasladarse a otras temáticas súper interesantes que hay profesionalmente en la FP. Pues podemos, en el caso nuestro, los videojuegos nos han servido para acercarnos a la educación primaria y que los niños de educación primaria vean que la FP se pueden aprender cosas bastante interesantes y totalmente aplicadas al mundo profesional. Hoy vamos a hablar de Super Mario Bros. 1. Todos los que no hayáis jugado a este juego, por favor, jugadlo, porque es el primer juego de plataformas que realmente la gente tuvo en sus manos y pudo jugar. Había muchos juegos antes de plataforma, pero este es como cuando Nintendo salió, es el juego que todo el mundo ha probado. De hecho, es el primer juego de Nintendo al que yo jugué en la historia de los videojuegos. O sea, el primero de la NES, nada más que me la compré, fue el primer juego que tuve. Y de ahí hasta hoy. Entonces, os lo recomiendo mucho. Curiosidades de Mario que la gente no sabe. Bueno, para quien no conozca Mario, Super Mario es un plataforma de varios niveles y vamos, pondremos imágenes para quien no quiera, porque ya os digo, muy complejo de explicar todo lo que hacía Mario en su momento ya y lo que sigue haciendo ahora. Entonces le echaremos un vistazo por aquí. Curiosidades de Mario. Por ejemplo, todo el mundo cree que Mario cuando golpea los ladrillos le da con la cabeza, pero no es cierto, le da con el puño. Lo que pasa es que la imagen del puño siempre está a la misma altura que la cabeza, y entonces siempre hemos pensado que le daba con la cabeza. Error, pero ahí estaba esa curiosidad que luego en el colegio todo el mundo decía, sí, pues yo le doy a los ladrillos con la cabeza porque soy Mario, ¿vale? Luego, curiosidad así más interesante es también cuando el juego se creó, se hizo una portada en la que Mario se ve saltando una bola de fuego, un muro y tal, y años después pues se descubrió que un fan escribió a Miyamoto un correo diciendo, oye, mira, que me he dado cuenta de que Super Mario en la portada está justo a punto de morir, y Miyamoto dijo, no, eso no es cierto, pero si os fijáis, sí, o sea, está ahí el pobre a borde del abismo. Entonces eso es una curiosidad que tal. Luego, por ejemplo, cosas que no sabe mucha gente de Super Mario es que cuando tú estás pasando los niveles, Super Mario tiene 8 niveles. Entonces, al final de cada nivel hay un monstruo gigante que se llama Bowser, y este monstruo siempre está ahí como en plan, es el típico monstruo que ha secuestrado a la princesa, que en este caso, no como en mi vídeo anterior, en este caso sí es la princesa Peach y Super Mario que tiene que rescatar a la princesa, y Bowser es quien secuestra a la princesa.
Entonces, una cosa que no sabe mucha gente es que cuando tú vas pasando por cada nivel, el primer nivel, cuando tú matas la primera vez a Bowser, tú lo matas, pasa al segundo, tercero y luego te das cuenta, nadie sabe que Bowser no es Bowser hasta el último del final, porque los primeros son personajes enemigos disfrazados. ¿Y cómo sabemos esto? Pues muy fácil, tú coges, hay un apartado donde puedes coger una flor y puedes convertirte en un personaje que tira bolas de fuego. Si tú llegas al final de un enemigo y le tiras una bola de fuego y lo matas, el enemigo que sale se convertirá en el enemigo que es cuando está disfrazado. Entonces podéis verlo perfectamente, no es algo que no esté ahí. Luego, por ejemplo, curiosidades también. Miyamoto, por ejemplo, es el que hizo los gráficos de Super Mario. Miyamoto, por ejemplo, una curiosidad de Miyamoto es que él no quería trabajar en Nintendo. Cuando el padre le dijo, oye, mira, que tienes que trabajar aquí, era como cuando tu padre te dice, oye, tienes que trabajar en la pescadería de tal. Lo que pasa es que luego Nintendo, pues, cuando él empezó no era la gran compañía que es ahora. Entonces él empezó a hacer juegos y cuando se dedicó al tema de Nintendo, pues él hizo los gráficos y hizo la banda sonora, que mucha gente sabe que hizo los gráficos, pero no la banda sonora. Luego también cosas que le pasaba cuando estaba haciendo el juego es que cuando hicieron los gráficos no tenía píxeles para trabajar en el personaje, entonces decidieron ponerle una gorra porque el pelo se movía y como querían ahorrarse todo ese, es decir, la máquina no podía tirar de esa memoria, así que decidieron ponerle una gorra. Entonces, cosa graciosa es que cuando si tú miras las revistas de las primeras veces que hablaron de Mario o los bocetos originales de Mario era calvo. Si tú lo miras ahora, no, ahora mismo tiene un pelazo que lo flipas el tío, pero en sus orígenes iba a ser calvo. Y también curiosidad de por qué es Mario, esto es súper gracioso. Se supone que, bueno, se supone no, cuando el equipo de desarrollo de Nintendo estaba desarrollando Mario, tenían un casero que era el que les cobraba por tal, y resulta de que el tío era como muy desagradable y se llamaba Mario y era italiano. Entonces, como así como humor y mímica, o sea, y meme, pues le hicieron ahí un venga, pues vamos a poner a este tío de tal. Y atiraron, porque ha sido un éxito. De hecho, años después, cuando Mario ya era famoso, se lo contaron a él y hasta ahora tienen una relación con él bastante más interesante que la que tenían cuando era el casero. Cosas de las que no habéis dado cuenta en Mario, si os fijáis, ¿vale? Como siempre digo, si podéis, un emulador, o si tenéis la Nintendo original, cogedla, desempolvarla y volverlo a jugar, y veis todo este tipo de cosas porque están muy curiosas verlas después de tantos años. Pues una cosa muy interesante es que por falta de memoria los arbustos que veis en verde son los mismos, son las nubes. Lo que pasa es que es el mismo gráfico de las nubes, pero las nubes no tienen color, pero si os fijáis bien son los mismos. Luego, otra cosa interesante que tiene el juego es que cuando tú te estás pasando el juego, te matan muy rápido. El juego es muy difícil. Hay mucha gente que dice que el juego, para ser la época, era de los juegos más difíciles que había. Si alguien lo coge ahora y se pone a jugar, va a decir, joder, es verdad, yo es que creía que estos juegos eran más fáciles, pero la gente en plan, no, Fortnite, Call of Duty, sí, jugad Mario si sois capaces, y si os lo termináis, os doy un premio. Entonces, una cosa que podías hacer era, si tú pisas una tortuga y le vuelves a dar, la mueves por la pantalla chocando de una pieza en otra pieza. Entonces tú podías ponerte en el filo de una pieza y chocar y rebotar encima mientras ibas botando, y entonces cuando chocabas 3 o 4 veces te daban una vida extra. Entonces tú podías chocar un montón de veces y entonces te iba dando muchas vidas extras. Y entonces pues era una forma de decir, bueno, pues ahora sí me puedo pasar el juego. Luego también tenía muchos niveles ocultos, había escenas en las que tú podías subirte a sitios donde no llegas normalmente con el juego y podías llegar a niveles, por ejemplo, saltarte del nivel 1 al nivel 6 o saltarte del 8 al 12, entonces podías hacer ese tipo de cosas. Y luego hay una versión que, si podéis usarla, tiene un apartado en la que puedes craquear un poco el código y podéis hacer cosas en plan saltando en diferentes sitios del juego, crear una secuencia de comandos, luego le dais al start y se ejecuta esa secuencia de comandos.
Con una combinación de tiros, acción y complejas mecánicas roguelike, Neon Abyss te pondrá en la piel de un miembro del Grim Squad, un cuerpo especial creado por Hades para infiltrarse en Abyss y derrotar a los nuevos dioses. La muerte no es el final, ya que cada vez que mueras ganarás más y más poder. Con cada partida desbloquearemos nuevas salas, objetos, jefes, reglas especiales y hasta nuevos finales. Esto hace que cada mazmorra sea única y que se vaya expandiendo, adaptándose a nuestro estilo de juego. Si necesitamos compañía, potencia de fuego o algo de ayuda, encontraremos huevos que eclosionarán para convertirse en mascotas aleatorias con habilidades especiales que además evolucionarán más cuanto más tiempo sobrevivamos. En Neon Abyss también tenemos para tomarnos un respiro con minijuegos, como un concierto de piano, un desafío de meditación, una competición de baile y mucho más. Neon Abyss estará disponible este año para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. Ori and the Will of the Wisps es la continuación del emblemático videojuego de plataformas y aventuras Ori and the Blind Forest, desarrollado por Moon Studios. Es una secuela más grande, ambiciosa y más larga que su primera entrega, con un sistema de combate mejorado, presencia de jefes finales y un diseño artístico aún más impactante y complejo gracias a sus nuevas misiones secundarias. Esta nueva entrega cuenta con entornos más vivos, más elementos con los que interactuar y escenarios más grandes. También contamos con nuevas armas, más variedad de enemigos y un sistema de plataformas más rico y con una estructura Metroidvania, en la que el dominio del control nos llevará a estar atentos y tener una precisión milimétrica. Una de las nuevas habilidades de Ori es la excavación. Ori ha abandonado su lugar sagrado y deberá enfrentarse a un entorno más peligroso y oscuro en el que tendrá que ocultarse, atacar o correr para esquivar a los distintos enemigos que nos saldrán al paso. Esta habilidad nos permite disfrutar de secciones de plataformas ingeniosas y diferentes, aportando mucha frescura a esta segunda entrega. Ori and the Will of the Wisps estará disponible el 11 de marzo para Xbox One y PC. Trials of Mana es el remake en 3D del clásico JRPG que tanto éxito tuvo en 1995 y fue llamado Seiken Densetsu 3, y ha sido creado completamente desde cero con gráficos modernos y en 3D. Podremos escoger a nuestro protagonista favorito y a dos compañeros de entre 6 personajes distintos. La historia se desarrollará de forma distinta dependiendo del protagonista y de los compañeros elegidos. Debemos subir el nivel para alcanzar las clases superiores y el aspecto del personaje, así como sus poderes mágicos y los ataques especiales que pueda aprender, dependerán de la clase y de su alineamiento con la luz o la oscuridad. Trials of Mana estará disponible el 24 de abril para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. This is the room where we control the winds that protect Laurent. But my sister Reese said I could never turn off the wind. Your sister is lying to you. Best be quiet, dear. If you tell anyone, your friend Jessica's life is forfeit. What have you done to her? Without the wind, this citadel isn't so tough. Burn to the ground! What do I do? Where should I go? My father has always said that the Priest of Light in Windle has answers for those in need. Hoy vamos a hablar sobre la Nintendo 64. Nintendo 64 fue una consola lanzada en el año 97 por Nintendo que desembarcó en el terreno videogamer como la primera consola 3D poligonal realmente, con un chip de vídeo de Silicon Graphics que nos daba una revolucionaria sensación en 3 dimensiones de los juegos. Por supuesto que Nintendo quería seguir su estirpe de juegos en 2D, sobre todo juegos de plataformas y juegos nintenderos, pero dentro de eso quería darle una vuelta de tuerca a todo el éxito que tuvo con Famicom y con Super Nintendo a partir del año 97. El de salida venía con el juego Super Mario 64, conocido por todos nosotros como uno de los mejores juegos en 3D plataformas de la historia. La consola tiene, para empezar, 4 puertos de joysticks para poder jugar a multijugador según los juegos, porque Super Mario 64 solo era un juego monojugador, pero había muchos juegos que permitían jugar a 2, a 3 o a 4 jugadores. Esto fue una experiencia bastante
radical en cuanto a que no se conocía multijuegos a 4 jugadores hasta la época tardía de las arcades recreativas. Y dentro de esto pues incorpora sus 4 mandos, como quien dice, que son estos. Es un mando que lleva un stick analógico en medio y tiene 3 formas de cogerse. Se puede coger así como lo estamos viendo, o bien desde en medio para utilizar el mando analógico, ¿vale? O bien coger así o a la zurda, digamos. Entonces, este mando tridente que se llama, tiene además de los botones consabidos A, B, X, Y, L, R, tiene unos botones de cámara para los entornos 3D y un botón de gatillo en la parte trasera para que podamos en todo momento hacer rotaciones de los planos 3D, acercamiento, alejamiento, etc. Además el mando incorpora una ranura para poder meterle un vibrador o rumble pack que nos da una sensación de mayor profundidad en el juego cuando tenemos cualquier impacto o cualquier daño. Y este módulo también permite hacer grabaciones de memoria de partidas en lo que es el controller pack. El controller pack es un módulo de memoria y el rumble pack es el módulo de vibración, ¿vale? La consola de serie tenía una memoria de 4 megas y aquí en el puerto de expansión, como se puede ver en el frontal, tenía un puente que no servía para nada, solamente para hacer un puente de memoria, pero se le podía poner una expansión que es esta de color roja con 4 megas más para que los juegos tuvieran una resolución de hasta 640 x 400 como Turok 2 y también para juegos que necesitaban mayores características técnicas como Donkey Kong 64, Donkey Kong Country 64 o Zelda Majora's Mask, ¿vale? Después en la parte trasera solamente tenemos un conector de RGB, el mismo que Super Nintendo y GameCube, y una fuente semi externa que se metía a la mitad, digamos, en el módulo de la consola, pero era una fuente realmente externa que se conectaba unos 3 centímetros hacia adentro. De esa manera la consola no se calentaba. Y decir que bueno, la consola tenía revolucionariamente una velocidad bastante más rápida que su competidora PlayStation. PlayStation iba a 32 ciclos de megahercios y Nintendo 64 trabajaba a 93. Eso nos daba una facilidad para poder crear juegos o realizar rotaciones o cambios de escenario bastante rápida. Y los cartuchos que tiene Nintendo iban desde los 8 megabits o 64 megabits, o sea 8 megas reales, hasta los 32 megas. Por ejemplo, el más grande que tenemos es Resident Evil 2. Resident Evil utiliza esos 32 megas y es un juego portado realmente desde el CD de PlayStation con las tomas FMV y vídeos al formato de 64 bits. Decir que el catálogo de juegos de Nintendo 64 es bastante variado. Tenemos por ejemplo los Pokémon Stadium, que son muy famosos, juegos de plataformas como Banjo-Kazooie, juegos de disparos como GoldenEye, que fueron grandes éxitos y que siguen siendo a día de hoy referentes en shooters, y también juegos de conducción como Ridge Racer 64. También juegos de disparos como Turok, como Perfect Dark, y aquí tenemos una pequeña muestra de juegos que han sido realmente muy buenos y que han continuado siempre en las consolas de Nintendo. Super Smash Bros. Fue un referente en cuanto a juegos de lucha. Después tuvimos continuación en GameCube, también en la consola Wii y en Wii U, también recientemente en la consola Switch. O sea, fijaos la cantidad de la relevancia que tienen estos juegos para las generaciones futuras. Los Mario Party, por ejemplo, que ya llevamos por el Mario Party 10 actualmente, pues este es el Mario Party 1, Mario Party 2, que salieron en la 64 y fueron unos juegos de mesa realmente divertidos para jugar a multijugador antes de lo que es la evolución que tuvo Wii en el sistema de videojuegos multijugadores en familia. Comentaros que la consola hoy en día se puede conectar mediante este tipo de adaptadores directamente a HDMI y es muy interesante porque en nuestras teles actuales no podemos tener en todas Euroconector. Sin embargo, con este sencillo adaptador podemos hacer que la consola tenga una salida de HDMI con un rescalado, un botoncito, ya que lleva una placa interior este módulo EON 64, para que rescale perfectamente a 1080. Y con esto pues hablamos de una de las consolas de mayor éxito en el terreno de 64 bits, competidora de PlayStation, que en este caso PlayStation avanzaría mucho más, dado que su formato de CD pues francamente era más pirateable, y Nintendo 64 se quedó con su buen catálogo más pequeñito de cartuchos porque marcaron historia.